Muchas gracias, un placer estar de nuevo por acá, acompañándolos, acompañando a la industria, a este sector tan importante para el desarrollo de la Argentina. Bueno, hemos estado estos años siguiendo muy de cerca lo que pasa con el sector, todo el avance de lo que son las nuevas tecnologías. Creamos un observatorio digital que, estando en la gestión pública, notamos que era una carencia tremenda para que la Argentina tenga concentrada toda la información mundial de organismos tan prestigiosos como el Banco Mundial, GSMA, Transparency, universidades como Harvard, el IESE, etc. Y también este año tuve la oportunidad de hablar sobre esto en el Congreso Mobile de Barcelona. La verdad que es un momento extraordinario desde el desarrollo de las nuevas tecnologías. Como diría Harari, la velocidad es cada vez mayor, es exponencial, y las distintas revoluciones que van sucediendo en materia de revolución tecnológica, digital, industrial originalmente, de las comunicaciones, cada vez los tiempos son menores y las velocidades más exponenciales. Y para eso hay que prepararse, hay que diseñar planes, hay que construir consenso alrededor de esos planes. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el IoT, los chatbots, el chat tan conocido y conversado actualmente como el GPT o GPT, los drones, el blockchain, el 5G, son tecnologías, son ejemplos de nuevas tecnologías que hoy las sentimos y que están cada vez más cercanas al día a día y a la gestión de cada uno de nosotros, sean empresas privadas o en los gobiernos. En esa evolución tan exponencial que estamos viviendo, también vemos en términos de indicadores lo que está pasando. Algunos datos. Promedio mundial, Internet fijo. La velocidad promedio mundial anda hoy cerca de los 80 megabits por segundo, la banda ancha móvil en unos 48 como promedio mundial, y la penetración de hogares de Internet en alrededor de 62%. Pero también la dispersión y la disparidad es enorme, porque así como la velocidad de banda ancha fija 77 mundial, los continentes tienen velocidades muy dispares. Europa en casi 140 y en el otro extremo África con 22. Y lo mismo pasa con nuestros países. Singapur 250, Chile 193 por el fuerte desarrollo de fibra, y nosotros estamos en 54, pero a su vez desde el 2015 que estábamos en 4.5, me acuerdo cuando subimos el gobierno, y hoy crecimos casi 10 veces. O sea, la velocidad es realmente exponencial, y así les podría seguir citando otros datos muy relevantes. En ese marco de desarrollo de nuevas tecnologías, quiero hablar muy breve alrededor del 5G y después compartir con ustedes algunos temas conceptuales en una mirada de futuro. Por supuesto que dentro de las nuevas tecnologías el 5G tiene un capítulo realmente trascendente. Primero porque va a generar un fuerte incremento de velocidad, multiplicando por 10 o más. Segundo, porque el gran concepto es la reducción de la latencia o tiempo de respuesta de la red. Y tercero, por la convergencia, por el fuerte aumento del número de dispositivos que pueden estar conectados simultáneamente en tiempo real. Son los tres conceptos principales. En el mundo podemos decir, y esto es en función de información de GSMA, que para el 2025 se estima que más de un 25% del total de conexiones móviles será apoyado en el 5G. Esto equivale a más de 2.000 millones de conexiones. Obviamente 4G y 5G van a seguir
conviviendo desde distintos lugares. El 4G más como motor de la inclusión digital y el 5G, al menos en los primeros años, como una especie de acelerador de los servicios de alta velocidad y de las aplicaciones industriales tanto para empresas como para el sector público, fidelizando clientes. Datos de interés: Corea del Sur, por ejemplo, tiene la mayor cantidad de estaciones de radiobase 5G por habitante, 13 veces más que la Unión Europea y 20 veces más que Estados Unidos. Otro dato de color es que Finlandia, según uno de los índices que miden los distintos capítulos que tienen que ver con el desarrollo del 5G, no solo redes, sino preparación, capital humano, etcétera, es uno de los 5 mejores países en estas distintas categorías evaluadas por el índice específico de E5GRI. China tiene casi 1 millón de estaciones de radiobases de 5G, 9 veces más que la Unión Europea. Y Estados Unidos ha asignado la mayor cantidad de espectro de ondas milimétricas, con 4 bandas en total. Obviamente el 5G implica para la industria y un fuerte aumento y una posibilidad de desarrollo enorme, apoyando en eso las nuevas tecnologías. Lo mismo que para la gente y para el sector público. Por eso espero, parte de lo que veía en aquella presentación y de lo que nosotros propusimos y generamos y dejamos como planes, espero que finalmente este camino, después de 4 años, se inicie, este camino de desarrollo de la tecnología, que por supuesto va a acelerar fuertemente la innovación y permitirá el uso de otras tecnologías como las que comenté hace un momento. Pero obviamente que para eso se necesitan altas inversiones y adaptación de la infraestructura. Y para que las empresas inviertan, se necesita una macroeconomía estable y clara, y al mismo tiempo una amplia y real seguridad jurídica. Todas estas son materias pendientes que la política debe resolver, o sea, los gobiernos, dando ejemplos de austeridad, de seriedad profesional y de compromiso, y sobre todo buscando encontrar caminos de consenso público-privado. En esa línea también deben continuarse con los planes de modernización del Estado que desarrollamos fuertemente entre los años 2015 y 2019, introduciendo tecnología, simplificando normativas, desburocratizando y finalmente eliminando regulaciones distorsivas. En este caso me refiero también a alguna bien concreta que ustedes conocen, como es el caso del DNU 690, que solo ha servido para frenar, alejar o demorar inversiones imprescindibles para el desarrollo del sector. También considero que en lo específico del sector debe avanzarse fuertemente con la ejecución efectiva y transparente del Fondo del Servicio Universal, como acelerador importante de esas necesarias inversiones. Y así como también deben reevaluarse programas como el de los ANR, que pueden ser elementos valiosísimos para multiplicar la inversión privada y ayudar así a conectar a los argentinos y cerrar la brecha digital. Para finalizar, quisiera decirles que esta industria está en el corazón de esa revolución tecnológica que describía al principio. Está en el medio de esta vertiginosa evolución, tanto por ser soporte e infraestructura de la misma, como por ser usuario clave y estratégico de muchas de estas nuevas herramientas tecnológicas. Personalmente creo fervientemente en que este sector es estratégico y fundamental para el desarrollo de cualquier país. Pero fundamentalmente, amigos, es clave
como motor de desarrollo de lo que nuestra querida Argentina necesita. Y en esa línea también hablo de nuestra gente, de las empresas y de los gobiernos. Pero quiero destacar también un concepto, más allá de los aspectos técnicos y de la agenda que ustedes conocen, que nosotros desarrollamos, que planteamos, y algo de lo cual he comentado acá. Quiero hablar de otro concepto para favorecer cualquier camino hacia ese desarrollo, y es el diálogo. El diálogo es la herramienta fundamental para construir políticas públicas estables y escalables, no medidas disruptivas aisladas o meramente cortoplacistas. Justamente en esa línea, permítanme felicitar a la industria por el trabajo que me tocó compartir en algunas reuniones, el trabajo de la mesa TIC que han conformado, por haber logrado materializar de alguna manera esa unidad en un manifiesto y un documento de medidas que seguro nos van a servir para ser disparadoras de esos diálogos fructíferos y colaborativos, y poder así comenzar una hoja de ruta de trabajo conjunto. Bueno, ha sido un placer para mí estar hoy acá, haber participado una vez más de este evento, de este espacio que es realmente relevante para nuestro país. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Un placer de nuevo estar aquí con ustedes un año más. Gracias a TBC, a la Red Intercables y a todo el sector por poder conversar en un diálogo permanente desde hace más de 20 años. Recordaba que en las primeras jornadas de Intercable, cuando era miembro de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, mucho antes de la Ley de Medios, ya teníamos un diagnóstico de lo que a Argentina le faltaba y tratábamos en un ambiente colaborativo y de diálogo permanente encontrar políticas de Estado en un clima que se estaba enrareciendo en la política. Luego llegó la Ley de Medios y recuerdo haber venido a estas mismas jornadas a explicar por qué una ley que promovía la democratización de la palabra en realidad era una verdadera bomba para el sector, y no solo para el sector de los medios audiovisuales, también para el sector TIC. ¿Por qué? Porque iba a ralentizar las inversiones y el despliegue de lo que ya se venía. Vislumbrábamos en el 2009 la revolución en términos de telecomunicaciones, móvil, internet móvil y demás. Esa fue una oportunidad perdida de la Argentina. Hace poco, en el 2020, ya como miembro de la oposición del ENACOM, también advertí fuertemente la oportunidad que estábamos perdiendo, porque en virtud de la pandemia, que fue un hecho mundial y totalmente extraordinario, el sector TIC iba a tener una posibilidad muy fuerte de conseguir en los estados modernos regulaciones y apoyo del Estado para poder brindar un servicio que en ese momento se convertía en fundamental. Ciudadanos encerrados, que la única manera de poder ejercer sus derechos sociales, públicos, políticos era a través de Internet, la educación, la salud, y era necesario dar un giro muy fuerte desde los estados para poder acompañar lo que se le iba a requerir a la industria privada. En otros países funcionó muy bien y la aceleración de la tecnología, la infraestructura, el despliegue, la conectividad y la calidad de las comunicaciones creció. ¿Qué pasó en la Argentina? Todo fue para atrás. El decreto 690, que fue casi comparable con la Ley de Medios, marcó un retroceso de todo lo que se había ganado en el gobierno anterior. Andrés y yo formamos parte del gobierno de Mauricio Macri, también hay otros compañeros por aquí, Miguel de Godoy, Agustín Garzón, que tuvimos un mandato muy claro en ese momento, que era fomentar con un criterio subsidiario del Estado al sector privado para que pudieran desarrollar toda esa inversión y esa modernización que había quedado detenida en el tiempo producto de la guerra del gobierno anterior
con el sector de los medios de comunicación y el sector de la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces partimos de dos bases, un plan federal de comunicación y la convergencia. Miren, solo traje algunos números para mostrar lo que estoy diciendo. Cuando el gobierno del 2015 al 2019, el crecimiento del sector hizo que se desplegaran 27.295 radiobases. En estos 4 años, ese despliegue se desplomó a 6.138. Los ingresos anuales de la telefonía móvil cayeron de 5.700 millones entre el 2015 y el 2019 a 3.200 millones entre 2020 y 2021. Y la tasa de accesos en conjunto entre líneas fijas y móviles por 100 habitantes de 143 en el periodo 2015 a 2019 a 129 en este año. Las políticas excesivas, regulatorias, que le ponen un freno al sector privado, que viene desplegando este mismo sector político desde los primeros gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, logra estas cosas. Logra que no solo la industria viva en un contexto de sobresaltos, inseguridad jurídica, sino que los ciudadanos no puedan gozar de mejores servicios a precios más asequibles porque el Estado se intromete con regulaciones inconvenientes en la libre competencia y en la posibilidad de generar inversión, puestos de trabajo y mejores servicios. Lo grave, además de todo esto que les cuento del sector, es que hay en este momento, producto de todas estas políticas equivocadas, una fuga de capital humano del sector TIC que hace que el 16% del personal de las empresas se vaya del país. Y esto representa no solo una pérdida en el contexto de nuestro capital social, humano y de talento de la Argentina, sino también, en términos reales, que el 10% de las exportaciones que podríamos lograr de este sector se pierdan para la Argentina. Entonces, vemos como el rol del Estado, con una visión equivocada, ha generado en estos 20 años en la Argentina condiciones muy desfavorables para el sector. Y no solo en lo que tiene que ver con la industria TIC, también con la industria de entretenimiento, contenidos y medios audiovisuales. Todo esto parece negativo, pero lo que vengo a traer acá es esperanza, porque en realidad lo que nosotros planteamos para el futuro son medidas muy concretas. Juntos por el Cambio, con el liderazgo de Patricia Bullrich, al llegar a la presidencia, va a continuar con esta visión productivista que genere más desarrollo económico, que haga que las empresas del sector puedan trabajar, pero a la vez sean protagonistas de la revolución productiva que necesita la Argentina. A través de ustedes mejora el campo, mejora la salud, mejora la educación, todas políticas centrales del próximo gobierno. Por eso necesitamos un esfuerzo y un complemento entre la industria TIC y el próximo gobierno que permita subsanar las cuestiones con las que se ha retrocedido en estos 4 años. Y permítanme enumerarles algunas, ¿no? Desde, por supuesto, derogar el decreto 690, que aunque está detenido en la justicia, lo que ha logrado es la parálisis del sector, lo que ha logrado es un conflicto aún mayor con la industria y que no han en ninguno de sus puntos logrado lo que el gobierno dijo que iba a lograr, porque las tarifas se le han puesto un tope, han eliminado la mayor competencia de un servicio justamente que es en competencia, la tarifa social fue inaplicable, ni siquiera se pudo implementar, y lo único que hizo ese decreto fue generar desconfianza y falta de seguridad jurídica para todas las inversiones que se necesitaban, fundamentalmente de las pymes. Las empresas grandes, los operadores grandes tienen siempre mayores recursos y herramientas para defenderse, pero el sector pyme, las cooperativas, los pequeños SP, fueron los que más se perjudicaron. Claro, ante este problema también se intentó, a través del Fondo de Servicio Universal, poder subsanar en alguna medida esa pérdida para las pymes y las cooperativas, y también en este punto tenemos una mirada muy crítica.
Un plan federal de conectividad, como lo fue el del gobierno anterior de Mauricio Macri, tiene que tener un objetivo. Y el objetivo es siempre generar mayor competencia, generar mayor empleo, generar conectividad en aquellos lugares donde no existe, poder darle conectividad a los más necesitados, pero también tiene que tener un criterio de crecimiento del sector, porque en definitiva el sector, que representa un 4.8 del PBI, cuanto más crezca, mejor va a funcionar la economía en su conjunto. Consideramos que en otros países como México o Chile los niveles de representación del sector en el Producto Bruto son de alrededor del 20% en México, por ejemplo. Entonces estamos en condiciones de crecer y de crecer mucho más. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que generar políticas de incentivo, no políticas de competencia con el sector privado. Y eso es lo que ha pasado con el Fondo de Servicio Universal. Primero el daño del 690 y luego a ver cómo reparamos, cómo lo atamos con alambre, empezamos a repartir ANRs que con esta macro además ni siquiera te aseguran que cuando lo recibís vas a poder tender ni 1 metro de fibra, porque las condiciones del mercado cambiario son imposibles y además si lográs y tenés la dicha de poder importar algunos de los insumos que necesitas y conseguís alguna de las IRAs, tal vez lo podés hacer. Pero estoy segura que con todo ese despliegue de millones del Fondo de Servicio Universal de los últimos años, no se ha podido ni mejorar la red, ni actualizar la tecnología, y en muchos puntos lo que se hizo fue competir con prestadores pequeños que venían desplegando redes en esas localidades alejadas generalmente, que hoy tienen un competidor subsidiado. Entonces, el Fondo de Servicio Universal, entendido que es uno de los elementos más importantes que tiene el Estado para poder promover políticas de mayor despliegue, debe utilizarse correctamente, debe utilizarse inteligentemente y con un objetivo. Nunca ese objetivo va a ser, como fue en estos 3 años, darle internet de fibra óptica a las cárceles donde están los narcos alojados o generar conductas populistas repartiendo, por ejemplo, subsidios a clubes de barrios o a parques industriales que pueden perfectamente pagar la conectividad. Entonces, estas visiones son totalmente contradictorias. Se supone que un gobierno que se dice nacional y popular lo que va a hacer es generar políticas para que la gente tenga internet a mejor precio, con mejor servicio, lo que genera es la destrucción de nuestra infraestructura con una política equivocada y con miles de millones de pesos tirados en una bolsa que finalmente no van a tener resultado. Vamos a trabajar entonces en reformular ese Fondo de Servicio Universal para que finalmente se utilice como corresponde en las zonas desatendidas y para actualizar y mejorar la tecnología. También vamos a trabajar, por supuesto, en este sentido de convergencia que le decía, en cambiar muchas de las cosas que hoy están también complicando a la industria audiovisual y a la industria también de conectividad de la misma manera. Y que no hay respuestas. Y que no hay respuestas en la Argentina desde hace muchos años. Una de ellas, para mí muy importante, es la ley de derechos de autor, todo lo que tiene que ver con los pagos de tasas e impuestos para la diversidad de sociedades representantes de derechos. También tenemos que trabajar, por supuesto, en el cambio de la ley argentina digital, que ha quedado desactualizada, modificando, además del 690, condiciones de infraestructura compartida para que no haya asimetrías ni haya, competencia desleal. Tenemos que trabajar en el futuro, como decía Andrés, en otros países estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando de inteligencia artificial. Nosotros que tenemos un despliegue productivo del campo con innovación tecnológica muy importante, deberíamos ser mucho más exigentes en cómo ayudar al avance de esa tecnología y para eso tenemos que pensar en 2 esquemas también de largo plazo,
porque es algo que tiene que ver con la regulación supranacional, pero el uso de las plataformas, yo creo que tenemos que discutirlo en un congreso que esperamos que sea mucho más receptivo y objetivo a la hora de tratar estas cosas, que tiene que ver con la utilización de los contenidos periodísticos en las redes, las plataformas sociales, la monetización, también con la protección de los contenidos nacionales de ficción en las grandes plataformas. Hay que hacer ahí una asociación entre el privado y el Estado para poder ayudar a que nuestros contenidos audiovisuales puedan exportarse al mundo y generar también un impacto positivo en la economía. Y en el término de infraestructura, digamos, en lo que tiene que ver con esta oportunidad perdida, que va a ser la discusión por el 5G. ¿Y por qué digo que es una oportunidad perdida? Otra más. Porque en vez de hacer un proceso, como se hace en otros países del mundo, con una consulta pública, hablando con el sector, con los operadores, con las pymes, con la academia, con la oposición, que integramos el directorio del ENACOM y que no pudimos tener ese debate profundo, esta discusión del 5G hubiera sido una muy buena oportunidad también para poder incorporar algunos elementos que nos dejen mejor parados a la hora de discutir la utilización de estas nuevas redes y las existentes por servicios que son over the top y que, digamos, cada vez crecen más, requieren más ancho de banda y no son, no ponen un peso de inversión en las redes que todos ustedes van a terminar construyendo. Todos estos debates de corto, de mediano y de largo plazo tenemos que darlos, como decía Andrés, en un marco de diálogo, en un marco proactivo, donde el Estado no venga a entorpecer el trabajo de las pymes, el trabajo de la industria, sino que ayude, que pueda trabajar en un complemento con un criterio subsidiario. Allí donde el privado no llega, el Estado tiene que estar muy presente porque no puede quedar en la Argentina ningún sector de nuestro país sin conectividad o con conectividad deficiente. Así que los invitamos a seguir como hasta ahora, trabajando con todos nosotros, con Patricia Bullrich y todos los equipos. Creo que el sector de Melconian y de su equipo económico también requiere que ustedes tengan una interlocución allí, porque la infraestructura de conectividad forma parte en la Argentina y en nuestro plan de futuro de la mayor prioridad en materia de infraestructura y conectividad, a la par de lo que hace falta en materia de política aeronáutica, ferroviaria, vial. Si no somos capaces de crecer en adelante, nuestra región nos pasa por encima, como viene sucediendo. Así que muchas gracias y los acompaño en la muestra y en estos días de jornadas. Gracias.